Tenía 22 años y asistía a una fiesta de Halloween en casa de mi antiguo mejor amigo Nick, quien murió de una sobredosis de heroína en 2013. Antes de su muerte, cada año organizaba grandes fiestas de Halloween en su casa, ya que sus padres volaban rutinariamente a Nueva York cada año para asistir a la fiesta de sus propios amigos. Siempre fue un gran fanático de Halloween, así que toda la casa estaba llena de accesorios verdaderamente horripilantes en los que todos sabíamos que Nick había gastado demasiado dinero. Incluso levantó paredes gigantes de cartón y las cubrió con papel tapiz para crear una especie de laberinto encantado. Quiero mantener esta historia clasificada como PG-13, así que me saltaré la hierba, la cerveza, el LSD y el sexo, y pasaré directamente a la parte donde las cosas se pusieron feas. Debo admitir que no estábamos en nuestros cabales, ninguno de nosotros lo estaba. Cualquiera que fuera a las fiestas de Nick sabía lo que pasaba. Yo, Nick y algunos otros chicos, Vinny G, Joey y Q, estábamos arriba en la habitación de Nick fumando un bong cuando escuchamos dos golpes fuertes y constantes provenientes de la planta baja. Nick, torpe pero aterrorizado, se apresuró a abrir la puerta para ver qué estaba pasando. Se oían gritos, tanto de chicos como de chicas. Recuerdo muy claramente, sonaba como si una multitud de personas estuviera gritando por sus vidas allí abajo. Todos le pedimos a Nick que volviera y cerrara la puerta. Incluso bajo la influencia de las drogas, todos sabíamos lo que estaba pasando. Nick volvió corriendo y cerró la puerta rápidamente, pero también en silencio, echando el cerrojo tras él. Se giró hacia nosotros y tenía la expresión facial de alguien que acababa de presenciar un asesinato. ¿Qué viste? ¿Qué está pasando? Todos le gritamos. Él nos dijo que nos escondiéramos antes que nada. Todos sabíamos por qué. A partir de ese momento no hicimos preguntas. Nick apagó las luces y se escondió en el armario con Joey, mientras yo me escondía debajo de la cama con Q, y Vinny G se escondió en la caja de almacenamiento. Pudimos escuchar cómo la música a todo volumen de abajo se apagaba, seguido de un hombre adulto gritando a todos que se callaran. Una chica desafortunada soltó un grito de asombro y miedo, y después de otro golpe, silencio. El hombre comenzó a gritar a todos de nuevo, pero personalmente no pude escucharlo muy bien, y ciertamente no recordaría exactamente lo que gritaba. Escuchamos a otros dos hombres gritando ya. Había 3 intrusos confirmados en la casa, pero podría haber habido más por lo que sabíamos en ese momento. Escuchamos el sonido de botas pisando fuerte subiendo las escaleras y luego llegando a la mitad del pasillo y deteniéndose frente a la puerta del dormitorio. El intruso al otro lado de la puerta intentó el pomo, pero al darse cuenta de que estaba cerrado, comenzó a embestir la puerta con, muy probablemente, su hombro. Después de algunos intentos fallidos, el sonido de algunos disparos al pomo fueron claramente suficientes para romper la cerradura, permitiendo que la puerta se abriera de golpe. Escuchamos gritos desde abajo después de los disparos al pomo, seguidos de silencio y un disparo. Nick y yo teníamos las manos en la boca para amortiguar nuestros ruidos de respiración. Observé a través de la tela transparente que colgaba de la parte inferior de la cama de Nick cómo las botas negras con jeans de mezclilla superpuestos y rasgados se movieron instintivamente hacia el armario. Abrió la puerta. Pude escuchar a Nick suplicándole al intruso que no lo matara, ofreciendo una generosa cantidad de dinero si se iban. Nick se entregó como el dueño de la casa. Fue entonces cuando el intruso le ordenó bajar. El resto de nosotros nos quedamos quietos. Aparentemente, Joey no había sido atrapado con Nick. Permanecimos debajo de la cama, temblando y asustados. Había un silencio casi total abajo, aparte de Nick hablando con los intrusos, pero lo que decían era demasiado bajo para que lo escucháramos. Pareció durar casi 20 minutos antes de que la puerta principal se cerrara de golpe y Nick volviera corriendo arriba para decirnos que se habían ido. Creo que el momento más horrible de mi vida fue cuando bajé las escaleras, de vuelta a la sala de estar, y vi los 2 cuerpos sin vida tirados en el suelo, con agujeros en sus cabezas que brotaban sangre. Jan y Ravi, 2 buenos amigos que todavía extraño.
Les ahorraré los detalles de lo que sucedió cuando llegó la policía, pero a pesar de que la casa olía a invernadero de marihuana, la policía estaba más interesada en descubrir quiénes eran los hombres enmascarados que mataron a 2 estudiantes universitarios inocentes. Así, Nick nos dijo a los 4 que estábamos escondidos en su habitación que había 4 intrusos en total, todos con fedoras, máscaras de vendetta, abrigos y guantes. Exigieron $100,000 en efectivo, y como Nick no pudo proporcionarlos, le exigieron que llenara su saco vacío con sus posesiones más valiosas. Todos los asistentes a la fiesta, rehenes en la habitación, también fueron forzados a tirar sus carteras al saco o les dispararían. Después del incidente, Nick se deprimió, comenzó a beber demasiado, volviéndose alcohólico, dejó de asistir a la escuela y finalmente abandonó. Comenzó a usar drogas más fuertes como la metanfetamina y la heroína. Tuve una buena conversación con él desde el incidente, y fue más real durante esta charla de lo que jamás había sido. Me dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas y una pipa en la mano, que vivía en constante dolor sabiendo que había causado la muerte de 2 de sus mejores amigos. Nick murió de una sobredosis de heroína en julio de 2013, ni siquiera un año después del incidente. Era mi primer Halloween viviendo en mi propia casa, lejos de mis padres. Vivo en una pequeña casa esquinera con sótano pero sin planta alta, una casa que mis padres pagaron la mitad. Eran las 11 de la noche. Estaba sentado en la sala de estar viendo películas de miedo de Halloween cuando me levanté para abrir la puerta, pero luego me detuve y pensé, ¿quién podría estar en la puerta a las 11 p.m.? Seguramente ya no quedaban niños pidiendo dulces. Tuve la fuerte sensación de que era un bromista de toca y corre de Halloween a altas horas de la noche, así que esperé un segundo. Luego eché un vistazo al porche a través de la ventana. Ya se habían ido. Sí, toca y corre. Me volví a sentar, sin pensarlo 2 veces, y de nuevo golpes en la puerta principal. ¡Piérdanse!, grité. No estaba de humor para niños traviesos. Ignoraron mis demandas y comenzaron a golpear con fuerza ahora, no solo a llamar. Estaba furioso. Me levanté de un salto y abrí la puerta de golpe. No había nadie allí. Una vez más, me puse los zapatos y salí a buscar a los niños en los arbustos, pero no había nadie a la vista, ni en los arbustos, ni detrás de mi coche, ni al otro lado de la calle. Terminé de contestar. No quería seguir alimentando su diversión, así que volví a entrar, cerré la puerta con doble llave y fui a mi dormitorio, cerrando también esa puerta solo para sentirme más seguro, supongo. Incluso por encima del televisor, todavía podía escuchar a los estúpidos niños golpeando mi puerta principal repetidamente. Estuve a punto de llamar a la policía para que se los llevaran, pero eso, sin duda, llevaría a que mi casa fuera atacada con huevos o papel higiénico. Los golpes continuaron durante un tiempo incómodamente largo, más de media hora. Pensé que estos chicos debían estar grabando algo para el canal del misterio y estaban desesperados por una reacción, pero no se la iba a dar. En algún momento me quedé dormido con el televisor encendido, solo para despertar con los golpes de nuevo. Miré el reloj, eran las 2 de la jodida mañana. ¿Cómo podían esos niños seguir así?, pensé. Apagué el televisor y me senté con los oídos bien abiertos por unos momentos. Mi corazón se detuvo por completo al darme cuenta de que los golpes no eran en mi puerta principal, sino en la puerta de mi dormitorio. Salté de la cama, buscando por mi habitación como un loco algo que usar como arma. Sabían que estaba despierto ahora. Estaban intentando con el picaporte, tratando de tirar la puerta. Estos no eran niños. Por algún milagro se me ocurrió una idea. Era una apuesta arriesgada, pero era todo lo que podía pensar. Encendí el receptor de mi sistema de altavoces, conecté mi iPhone, abrí la aplicación El Canal del Misterio, escribí efecto de sonido de disparo de 45, subí el volumen y le di a reproducir. El sonido de un disparo resonó por los altavoces. Sonaba lo suficientemente real. Pausé el video después del primer disparo y grité: «¡Ese fue un disparo de advertencia! ¡Váyanse ahora o no dudaré en dispararles en la cabeza!». Y funcionó. Escuché 2 pares de pasos fuertes sobre mis pisos de madera y saliendo por la puerta principal.
Le di un momento antes de abrir la puerta de mi dormitorio y asomarme. Se habían ido, pero la puerta principal estaba abierta de par en par. La cerré rápidamente, llamé a la policía y ahí terminó mi historia. Así que, nunca fui realmente una persona muy de Halloween, principalmente porque crecí sin muchos amigos, y una vez que pasé los 10 años, ya no podía usar la excusa de ir con mi mamá, y tampoco es que tuviera amigos con quienes ir. Así que, este último Halloween, tenía 14 años. Tengo una hermana pequeña que solo tiene 8, así que mi mamá fue a pedir dulces con ella. Mi único buen amigo, Steve, ya tenía planes, y no quería imponer, así que no parecía que fuera a pedir dulces este año. Sentí una pequeña parte de mí explotar de felicidad por dentro cuando mi mamá me pidió que me quedara en casa y repartiera dulces. Ahora sentía que tenía un trabajo que hacer que no implicaba pedir dulces solo como un perdedor. Mi mamá se fue con mi hermana alrededor de las 6, aproximadamente una hora después de que llegara a casa del trabajo. Me dijo que esperara su regreso alrededor de las 9. Así que estaba relajándome en el sofá de la sala de estar, viendo el maratón de películas de miedo en AMC, y ocasionalmente abriendo la puerta para dar dulces a los gatitos, niños disfrazados, y mientras hacía eso, el teléfono de la cocina comenzó a sonar. Recuerdo que el timbre estaba tan fuerte que me hizo saltar. Levanté el teléfono y el otro lado permaneció en silencio, excepto por un poco de torpeza y ruidos de fondo, sonidos que esperarías cuando alguien sostiene un teléfono. Creo que dije hola unas 5 veces antes de que la persona al otro lado colgara. Simplemente supe que era alguien haciéndome una llamada de broma de Halloween. ¿Qué más podía hacer sino ignorarlo? Eso funcionó bastante bien durante los siguientes minutos de ver televisión, sin contestar el teléfono, hasta que el teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido aparecía en la identificación de llamadas. Quería ver a dónde iba esto, así que lo levanté una vez más. Esta vez pude escuchar una respiración muy débil al otro lado. «Está bien, Steve, sé que eres tú», dije al teléfono. Colgaron. A estas alturas no quería decir que estaba asustado, pero seguro que estaba un poco inquieto. Pasó mucho tiempo antes de que el teléfono volviera a sonar. Se estaba haciendo más tarde, más oscuro, y el timbre de la puerta parecía sonar cada vez menos. Estaba viendo la Viernes 13 original cuando volvió a suceder. El sonido de ese teléfono sonando se había vuelto nauseabundo, ya que sabía quién sería, o más bien no lo sabía. Por alguna razón cedí de nuevo y contesté, y una vez más silencio, aparte de la débil respiración y el torpe manejo del teléfono. Fue así durante casi medio minuto antes de que finalmente hablaran con una voz profunda y exagerada. «Te haré una visita esta noche». Ya había tenido suficiente de esta broma. Les dije que se fueran al diablo y colgué el teléfono, prometiéndome a mí mismo no volver a contestar. Diría que aproximadamente media hora después, de la nada, se cortó toda la energía de la casa. Las luces se apagaron, el televisor se apagó, oscuridad total. Me puse de pie, ahora paralizado por el miedo, cuando un fuerte y enojado golpe vino de la puerta principal. Perdí completamente el control y comencé a gritar como una niña, pero algo venía de afuera. Risas. Reconocí esa risa. Abrí la puerta y allí estaba, Steven. Lo empujé casi por las escaleras de la rabia. ¿Así que fuiste tú quien hizo esas estúpidas llamadas?, le pregunté. Asintió mientras reía. No sonaste como tú en el teléfono. Déjame oírte hacer esa voz de nuevo, dije. ¿Qué?, parecía confundido. No dije nada, idiota. Solo llamé e hice esa respiración pesada. Al principio pensé que estaba mintiendo, pero luego se me cayó el alma a los pies. Le pedí que me siguiera al cuadro de fusibles de afuera. Tal como temía, había sido abierto y todos los cables habían sido cortados. Creo que corrimos más rápido que cualquier campeón olímpico de regreso a la casa. Llamé a mi mamá, quien nos dijo que nos quedáramos dentro y esperáramos a la policía, a quien ella llamó. La llamada fue rastreada a un teléfono público fuera de un bar cercano. Todavía me pregunto, ¿fue solo una tonta broma de Halloween que fue demasiado lejos? ¿O fue un posible allanamiento de morada y quién sabe qué más esperando a suceder? No creo que alguna vez quiera averiguarlo. Cuando era más joven, mis amigos y yo íbamos a pedir dulces todos los años.
Este año en particular, mientras pedíamos dulces, pasamos junto a un hombre que estaba inmóvil con una máscara, sosteniendo una linterna. Mientras pasábamos junto a él, giró todo su cuerpo y nos siguió con la mirada. Nos dio escalofríos, pero había mucha gente alrededor, así que nos dirigimos a la siguiente casa. Mis amigos y yo lo vimos una y otra vez mientras íbamos de casa en casa, y parecía estar siguiéndonos. En la típica forma de las historias de terror, caminábamos tan lento que no podíamos entender cómo nos seguía el ritmo. En una casa, cuando no lo habíamos visto por un tiempo, obtuvimos nuestros dulces. Al darnos la vuelta para regresar a la calle, el hombre enmascarado estaba en la carretera, esperándonos. Inmediatamente volvimos a tocar la puerta y se lo contamos a los dueños de la casa. El hombre enmascarado continuó caminando por la calle y no lo volvimos a ver esa noche. Más tarde, un amigo adulto de la familia nos dijo que vio a un hombre enmascarado escondido detrás de un árbol, llamando a niños pequeños, y solo se retiró cuando amenazó con llamar a la policía. Estaba pidiendo dulces con mi amiga Casey. Ambas teníamos 11 años en ese momento. Estábamos cruzando un pequeño puente de madera sobre un pequeño río que muchos llaman Río Jagwinkle, cuando un jeep negro se detuvo al otro lado del puente, bloqueando básicamente nuestro camino. Nos dimos la vuelta y nos alejamos a toda prisa. Éramos el tipo de niñas que obedecían las reglas de peligro con extraños. Pudimos escuchar las ventanas del jeep bajarse y un hombre con una voz rasposa de fumador nos llamó para que volviéramos. Gritaba pidiendo ayuda, pidiéndonos direcciones. Grité, "Lo siento", y seguimos alejándonos a toda prisa. El jeep no podía pasar por ese pequeño puente, así que se alejó y bajó por la carretera del otro lado. Pensamos que habíamos escapado del conductor espeluznante cuando apareció un SUV, doblando la esquina a toda velocidad y bajando por la calle, frenando de golpe delante de nosotros. Una vez más, el conductor bajó las ventanas. Ahora que estaban justo a nuestro lado, pudimos ver que también había 2 pasajeros en el coche. Un anciano con cabello gris y rizado y bigote en el asiento trasero, que también tenía una voz rasposa de fumador, nos dijo que subiéramos al coche, que tenían bolsas de dulces gratis. El jeep dio una vuelta de 3 puntos y nos siguió a donde quiera que fuéramos. En un momento, el jeep finalmente aceleró, nos pasó, se detuvo y las puertas traseras y del lado del pasajero delantero se abrieron y los 2 hombres espeluznantes salieron lanzándose hacia nosotras. Dejamos caer nuestras bolsas de dulces y corrimos directamente a mi casa, que ya estaba a la vista. Tocamos el timbre desesperadamente, al menos 20 veces. Los ancianos que nos perseguían no podían correr rápido, y cuando nos vieron corriendo hacia mi casa, se dieron la vuelta. Mi mamá abrió la puerta, y nosotras gritamos y señalamos el jeep que retrocedía en la otra dirección. Ella nos empujó adentro, cerró la puerta y llamó a la policía, como cualquier mamá haría. Reportó el jeep negro con 3 hombres adentro, de aspecto mayor, voces rasposas y cualquier otra descripción que le dimos. Mi mamá estuvo muy asustada toda la noche, preocupada por el hecho de que ahora sabían dónde vivíamos. Mi papá intentó calmarla, pero ella no pudo tranquilizarse. Finalmente, la policía accedió a enviar un coche de policía sin distintivos para que se quedara afuera y vigilara durante 3 horas. Eso hizo que mi mamá se sintiera un poco mejor, pero lo que nos hizo sentir mejor a todos fue cuando mi papá nos despertó para ver las luces rojas y azules intermitentes fuera del coche de policía sin distintivos. Habían parado un SUV, un jeep negro, y 3 hombres estaban esposados, los 3 viejos espeluznantes que intentaron secuestrarnos a mí y a Casey. Mi papá salió a hablar con el oficial y muy probablemente confirmó que esos eran los hombres. Casey y yo fuimos a la puerta y les gritamos a los hombres para llamar su atención. Miraron y ambas les hicimos una peineta, dedo medio. Mi mamá nos metió de nuevo y cerró la puerta, enviándonos a la cama. Pasó de ser la peor noche de nuestras vidas a, finalmente, la mejor noche de nuestras vidas. Esta historia tuvo lugar la noche de Halloween. Llevé a mi hija de 7 años, Jamie, a pedir dulces durante unas horas, y cuando regresamos cociné la cena. Vimos la televisión juntos y luego la mandé a la cama.
Me sentí especialmente cansado esa noche, así que me arreglé y me fui a dormir poco después. Mi hija entró en la habitación y me dijo que había alguien en su armario. Le aseguré que no había nadie en su armario, que ella tenía que dormir conmigo, pero una vez más le aseguré que estaba a salvo en su habitación. Ella regresó a regañadientes a su habitación y cerró la puerta. Hice una nota mental de que si volvía la llevaría a su armario y le mostraría que no había nadie allí. Efectivamente, 5 minutos después regresó. Le pregunté por qué pensaba que había alguien en su armario. Ella respondió diciendo que había escuchado a alguien moverse y cosas caerse. Honestamente, cuando dijo eso, mi corazón dio un salto por un segundo. La llevé a su habitación y encendí las luces. Bromeando pregunté, ¿hay alguien ahí? Nos quedamos escuchando. No esperaba escuchar nada. Ahí estaba, un golpe sordo desde dentro del armario. Le grité a Jamie que corriera a casa de los vecinos y llamara a la policía. Mientras ella lo hacía, abrí la puerta de golpe y me sorprendió encontrar al hijo del vecino, Randy, sentado encima de la caja de Legos de mi hija. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo levanté agresivamente. Lo llevé furioso de vuelta a la casa de sus padres al lado y encontré a Jamie tocando el timbre. Cuando abrieron, lo empujé dentro, directamente hacia su padre, y le expliqué todo. Le dije que no presentaría cargos, pero que si alguna vez lo volvía a ver cerca de mi hija, todos lo lamentarían. El padre de Randy, Mark, le dio una bofetada en la cara. Luego me pidió que entrara para permitir que Randy se explicara. Jamie y yo entramos. Aparentemente, mientras yo llevaba a Jamie a pedir dulces, él se había colado en nuestra casa por una ventana abierta y se había escondido en su armario con su amigo, Darryl. Le pregunté si este niño Darryl todavía estaba en mi casa. Dijo que sí. Le dije a Jamie que esperara con Mark mientras yo corría de vuelta a mi casa. Y justo cuando entré, ahí estaba este niño Darryl, más feo y de aspecto más sombrío que Randy. Tenía la ropa interior de mi hija en la mano. Lo que hice a continuación fue completamente por una ira paternal y protectora. Agarré al pequeño bastardo por la garganta y lo tiré al suelo, abofeteándolo 4 veces en la cara, luego permitiéndole dudadamente que se levantara y se fuera. La única razón por la que no llamé a la policía fue por mi estrecha amistad con Mark, pero dejé muy claro que si alguna vez se atrevían a siquiera saludar a mi hija de nuevo, estarían en las noticias al día siguiente. Volvimos a dormir. Dejé que Jamie durmiera conmigo después de ese incidente. Estaba horrorizada. A la mañana siguiente, encontré un pequeño agujero de taladro en la puerta de su armario. Los pequeños bastardos enfermos estaban espiando a mi hija mientras dormía y al mismo tiempo jugando con su ropa interior. Quizás no entiendas el horror de la historia a menos que seas padre, pero hay muchos días en los que pienso que cometí un error al no llamar a la policía. Todavía puedo hacerlo, pero no ha pasado nada desde entonces, y supongo que no debería crear más problemas ahora. Jamie tiene 13 años, y ese cretino de Randy ya se fue a la universidad. Acabábamos de mudarnos a nuestra nueva y grande casa en Mississauga, Ontario, en una zona llamada Winston Churchill. Era la noche de Halloween, y mis padres, mis otras 4 hermanas, mi hermano y yo estábamos desempacando nuestras cosas en nuestras nuevas habitaciones. Habíamos terminado y estábamos hablando entre nosotros sobre dejar atrás nuestras viejas escuelas y amigos. Mi madre nos llamó para hacer tareas. Estaba realmente cansado ya que eran las 11:30 de la noche, mucho más allá del horario de pedir dulces, y teníamos que hacer tareas ahora. Pareció durar una eternidad, pero cuando terminé decidí ir a mi habitación y dormir un poco. Escuché lo que sonaban como pasos en el pasillo de arriba. Pensando que era mi hermano o mi hermana, me levanté para gritarles por molestarme mientras dormía, pero por lo que pude ver, no había nadie allí. Me apresuré al sótano donde mis padres, hermana y hermano estaban trabajando con consideración. Les pregunté a todos si habían estado arriba, y respondieron que no. Ahora me estaba asustando bastante, pero tenía que creer que era solo mi imaginación y lo ignoré como si nunca hubiera sucedido. Volví a mi cama, que ahora estaba helada. Tuve que ponerme un suéter, hacía demasiado frío. Me desperté en medio de la noche, alrededor de las 12:30 p.m., después de que todos se habían acostado.
Escuché un fuerte golpe que parecía venir del dormitorio de mis padres. Pensé que podría ser mi hermano o mi hermana esperando para beber agua, pero tenían demasiado miedo de ir solos. Estaba equivocado. El golpe continuó, haciéndose más fuerte por minuto. No podía dormir, así que decidí investigar. Caminé por el pasillo y créanme, no había nadie allí. Mientras entraba, el golpe pareció detenerse. Miré la puerta solo por un momento antes de decidir regresar a la cama. Después de un par de minutos, el golpe comenzó de nuevo. Ahora estaba totalmente helado hasta el último hueso. Traté de dormir de nuevo, pero no pude, muy típico de mí. La puerta de mi dormitorio se abrió con un crujido como si alguien la estuviera empujando suavemente, pero estaba demasiado oscuro para ver quién o qué pudo haberlo hecho. «Hey, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Quién es? Déjame volver a dormir». Pasos muy ligeros comenzaron a acercarse a mi cama. Pensé que era una de mis hermanas, hasta que me giré de lado después de que los pasos se detuvieron y vi una figura de pie junto a mi cama. Una figura de al menos 7 pies de altura. Ahogué el impulso de gritar. Nada salió. Me quedé allí en un horror inimaginable mientras la figura finalmente dijo «Bu». Fue entonces cuando grité a todo pulmón y me cubrí los ojos. Cuando mis padres abrieron la puerta de mi habitación y encendieron la luz, no había ninguna figura allí. No había ninguna figura junto a mi cama. Les conté todo llorando, los golpes, las figuras. Mis hermanos entraron por la puerta y me vieron asustarme. Les pregunté a mis padres si habían oído los golpes en su puerta. Seguramente debían haberlos oído, después de todo, era su puerta. Pero dijeron que no hubo golpes, al menos no que ellos supieran. Todos me miraron como si estuviera loco, pero sé que no lo estoy. No puedes simplemente imaginar algo así, algo tan real. Nunca olvidaré esta noche, sé que no lo haré. Fue hace unos años, la noche de Halloween. Todos teníamos 20 años, justo en esa edad en la que ir a atracciones de casas embrujadas es una de las mejores cosas que hacer en Halloween. La atracción se llamaba Scare House, Journey to the Basement o algo así. Solo estuvo abierta durante 4 años seguidos en nuestra ciudad, nunca más se supo de ella. Este era su 4º y último año de operación. Era una casa embrujada de muy alta calidad y sorprendentemente aterradora, una de las mejores en las que he estado. Esta no era una atracción con guía, sino una atracción de exploración en grupo. Básicamente, un laberinto donde la única salida era llegar al sótano, encontrar una de las llaves, luego encontrar la salida y usar la llave encontrada para abrir la puerta. Era una casa embrujada muy única, eso seguro. Desafortunadamente, no fue una buena noche para nosotros, y están a punto de saber por qué. Comenzamos en la sala de estar de la casa. Para dar tantos detalles como pueda sobre la habitación, había un ataúd gigante abierto justo en el medio de la sala. Había telarañas muy convincentes cubriendo casi cada centímetro de cada esquina de la habitación. Todos los muebles eran antiguos y de aspecto polvoriento, y por supuesto, la sangre manchaba el crujiente suelo de madera. Pudimos darnos cuenta de inmediato de que esta casa embrujada iba a ser genial. La siguiente habitación era el comedor. Ahí fue donde las cosas se pusieron espeluznantes. Las habitaciones que seguían al comedor estaban todas muy tenuemente iluminadas por linternas artificiales colgadas en las paredes. En varias ocasiones, los actores nos asustaron con disfraces horriblemente convincentes, como era de esperar, y aún así me asustaban cada vez. De hecho, pasamos mucho tiempo dando vueltas tratando de encontrar el sótano. Esta no era una casa real, abierta. Estaba diseñada como un laberinto con muchas habitaciones y puertas falsas. Nos tomó mucho tiempo finalmente encontrar la puerta del sótano, y tengo que admitir que estaba nervioso por bajar allí. Estaba completamente a oscuras allí abajo. Empezamos a pensar que podría haber sido un área solo para empleados, donde guardaban los accesorios. Era simplemente demasiado oscuro allí abajo para ver.
Se dijo muchas veces que no se permitían teléfonos celulares mientras estaba en la atracción, así que no podíamos usar las pantallas de los teléfonos celulares como luces. Si queríamos salir de allí, no teníamos más remedio que bajar. Cada paso creaba un crujido más doloroso para los oídos que las uñas rascando una pizarra. Todos nos reíamos, diciéndonos lo jodidamente asustados que estábamos. Tenía las manos extendidas frente a mí como si estuviera buscando algo en la oscuridad total. Choqué con alguien y me disculpé. ¿Quién fue?, pregunté, esperando que fuera uno de mis amigos. No hubo respuesta. Quienquiera que fuera con quien acababa de chocar me puso la mano en el hombro y salí corriendo y gritando al mismo tiempo que me reía. Había algo tan inquietante en estar en ese enorme sótano completamente a oscuras, sabiendo que alguien más estaba allí con nosotros. Uno de mis amigos, afortunadamente, encontró una llave en un escritorio en la esquina de la habitación. Todos corrimos de vuelta arriba, de vuelta a la luz, y encontramos la puerta de salida. La experiencia real y el proceso de atravesar ese laberinto de casa embrujada fue mucho más largo de lo que mi historia lo hace parecer, pero ahí no es donde las cosas se pusieron horribles. Justo afuera de la puerta de salida había un pequeño cubo con un cartel que decía: «Dejen las llaves aquí, por favor». Así era como el personal recogía las llaves y las volvía a bajar al sótano. A medio camino de salir de las instalaciones de la casa embrujada, la puerta de salida se abrió y una persona realmente alta, vestida con una túnica negra y una máscara de cerdo ensangrentada salió y comenzó a seguir en nuestra dirección. Él o ella, aunque lo más probable es que fuera un hombre, así que me referiré a él como tal. Parecía ser uno de los miembros del personal de la atracción. A medida que nos alejábamos de la atracción, también lo hacía el tipo disfrazado. A todos nos pareció que nos estaba siguiendo. A estas alturas, uno de mis amigos gritó: «¡No tenemos la llave! Si eso es lo que quieres, la dejamos en el pequeño cubo». Pero eso no funcionó. A modo de broma, empezamos a correr solo para ver si él también lo hacía, y lo hizo. Nos detuvimos y él también. Nos quedamos quietos y él también. Al principio fue divertido, quizás era solo una broma, pero a medida que nos acercábamos a la casa de mi amigo Eddie, empezamos a discutir si debíamos revelar dónde vivía a este tipo. Nos había estado siguiendo durante al menos 5 manzanas, así que si era una broma, había ido lo suficientemente lejos. Los padres de Eddie estaban en casa, así que nos sentimos seguros al entrar. Aparentemente, la puerta principal de Eddie estaba rota, lo que sea que eso significara, así que tuvimos que ir por la parte de atrás. Saludamos bromeando al imbécil que todavía nos seguía y caminamos hacia el patio trasero de Eddie, cerrando la verja detrás de nosotros. Mientras nos limpiábamos los pies en su felpudo de la puerta trasera, oímos que la verja se abría. El hombre salió por el lateral de la casa y empezó a caminar hacia nosotros de nuevo, esta vez mucho más rápido. Eddie abrió la puerta trasera y llamó a su padre, diciéndole que cogiera su arma. Esto pareció captar la atención del hombre enmascarado. Redujo la velocidad, giró la cabeza para mirar a Eddie. El padre de Eddie apareció, furioso como el infierno, y apuntó su pistola al cobarde enmascarado. Él levantó las manos y gritó para que no disparara, que solo tenía 27 años. El padre de Eddie le dijo que se fuera y que nunca regresara, y que la próxima vez no dudaría en apretar el gatillo. Personalmente, me hubiera gustado que el padre de Eddie le hubiera hecho arrodillarse al tipo y quitarse la máscara, luego llamar a la policía. Este tipo se salió con la suerte demasiado fácilmente. Por lo que sabemos, también podría haber estado armado. Nos pusimos en contacto con la atracción de la casa embrujada y nos informaron que no tenían ningún empleado vestido con una máscara de cerdo.